Boca es un serio candidato a pelear por la liga profesional. Hoy Aaron Anselmino es el mejor defensor que tiene Boca en sus filas. Hoy la Bombonera es el escenario más difícil que hay en el fútbol argentino. ¿Es Chiquito Romero hoy indiscutidamente el arquero titular de Boca? ¿O Leandro Brey le puede llegar a pelear el puesto? Diego Martínez, el hombre que hoy superó a Carlos Bianchi, porque en sus primeros 5 clásicos Diego Martínez no perdió. Acaba de ganar Boca, fanáticos, contra San Lorenzo, y hay muchos matices que ha tenido este partido para analizar. Primero de cara al próximo encuentro contra Cruzeiro, y después para destacar varias figuras que ha dejado el triunfo de Boca contra San Lorenzo por 3-2. Primero, el hombre que estás viendo acá, porque gracias a él, en esta reacción vamos a desarrollar las 3 temáticas que nos ha dejado el clásico. En primer lugar, vamos a hablar de la Bombonera, en donde el entrenador tuvo gran incidencia, en donde te voy a contar un dato sobre una comparación con un gran entrenador, para mí el más importante que ha tenido la historia de este club. En segundo lugar, te voy a hablar de Aaron Anselmino, quien le queda muy poco tiempo en el fútbol argentino y quien fue una de las grandes figuras el día de hoy. Y en tercer lugar vamos a hablar de la cuestión del arquero. Si bien hoy Leandro Brey recibió 2 goles, los 2 fueron de penal, y vamos a discutir cuánto le queda a Brey, o mejor dicho, qué tiene que pasar para que Brey le pueda pelear y disputar el puesto de guardameta a Chiquito Romero. Voy a arrancar hablando con la cuestión de la Bombonera. Pensando en justamente lo que ha conseguido este entrenador, pensando justamente en cómo en la semana han tratado de operar para que directamente se busque un reemplazante, Diego Martínez, con calma, en silencio y con sabiduría, entendió que tenía bajo su poder la posibilidad de reafirmar a la Bombonera como una verdadera fortaleza para Boca. Y así lo consiguió. Boca lleva, bajo el mandato de Diego Martínez, 16 partidos sin perder en la Bombonera. 16 partidos sin perder en la Bombonera. En total son 20, porque la última derrota de Boca en la Bombonera fue ante River, aquel 2-0 cuando el entrenador era Almirón. Y desde esa derrota en el Superclásico hasta la fecha, Boca acumuló 20 partidos sin perder en su casa. Y sí, si me das a elegir un escenario en donde yo creo que Boca se siente cómodo, siempre va a ser en la Bombonera. Y por eso dejo la consigna esta acá. Yo creo que la Bombonera para el rival tiembla. Después podemos hablar de si tiembla estructuralmente, después podemos debatir en las hinchadas, pero de que para cada equipo que viene a la Bombonera significa un peso pisar justamente el Alberto J. Armando, termina siendo un condicionante. Hoy la Bombonera es el escenario más difícil que hay en el fútbol argentino, reconocido por propios jugadores y exjugadores del fútbol argentino, y también enaltecido por los extranjeros. La Bombonera es el lugar en donde ningún rival quiere asistir para no sentir la hostilidad del hincha de Boca, y todo aquel que es jugador de Boca pretende ser ovacionado para saber lo que significa que retumbe en ese sentido la Bombonera. Y hoy Diego Martínez le regala ese panorama a sus jugadores. Le regala esa situación a cada una de las figuras que empiezan a aparecer, ya sean de los más referentes a los más jóvenes. Y por eso quiero hablar también de una de las figuras más jóvenes que tiene el plantel de Boca Juniors. Vamos a hablar de Aaron Anselmino, pero primero te cierro con esto. Diego Martínez, el hombre que hoy superó a Carlos Bianchi, porque en sus primeros 5 clásicos Diego Martínez no perdió, y además, por supuesto, considerando el desempeño, fue el que más puntos sacó en una racha histórica que tenía Bianchi en los primeros 5 partidos, o mejor dicho, en los primeros 5 clásicos como entrenador de Boca. Bianchi había acumulado una racha significativa que hoy Diego Martínez la rompió. En sus primeros 5 clásicos no perdió en ninguno, porque empató en el Monumental. Fíjense los escenarios que les voy a describir, ¿eh? Fíjense los escenarios en los que tuvo que sacar buenos resultados Diego Martínez. Empató en el Monumental. Le ganó a Racing en la Bombonera. Le ganó a San Lorenzo en la Bombonera. Le ganó a River en el Kempes, en el duelo de cuartos de final de la Copa de la Liga.
Y hoy, quinto clásico, le volvió a ganar 3-2 a San Lorenzo. Y además en las dos oportunidades que jugó contra el Ciclón, había arrancado perdiendo en ambos partidos. Incluso, si vamos al desglose, también había arrancado perdiendo, tanto en el Kempes contra River como en el Monumental contra el Millonario. Diego Martínez demostró que este Boca está en condiciones de dar vuelta a cualquier panorama. Diego Martínez, a base de su fútbol, de su ideología, de la humildad de un entrenador que fue forjado en el ascenso y potenciado en primera división, demostró que Boca es un serio candidato a pelear por la liga profesional. Y si le das un poquito más de tiempo para que pueda pulir algunos aspectos, también es el gran candidato a adueñarse de la Copa Sudamericana. Ya hablé del técnico, quiero hablar de un defensor que yo insisto, para mí es el mejor que tiene en su plantel Boca. Quiero pasar a hablar de una figura que hoy le da un valor diferencial a Boca Juniors en su saga defensiva. Y es él, es Aaron Anselmino. Un Aaron Anselmino que hace poco fue vendido al Chelsea en un precio para el mercado argentino muy caro, pero para lo que representa muy barato. Para quien para mí va a ser el día de mañana un futuro central de selección, para quien para mí incluso tiene un corte distintivo, tiene cosas del Cuti Romero, tiene cosas de un defensor de jerarquía. Más allá del nombre del Cuti Romero, a lo que voy es que tiene cosas de un defensor distinto. Y hoy es el mejor defensor que tiene Boca en su plantel. Hoy Aaron Anselmino es el mejor defensor que tiene Boca en sus filas. Y hasta te discuto si no es el mejor defensor de la liga. Y hasta incluso mirándote a los ojos, te discuto si no es el que mejor vigencia tiene de todo el fútbol argentino. Porque Anselmino demuestra tener clase, demuestra tener técnica, demuestra ganar en ambas áreas. Es un arma letal cuando tiene que ir al área rival. Hoy de hecho asistió a Milton Jiménez en el 1-1 parcial. Y después fue clave para evitar que Boca siga concediendo goles después de el error de Marcos Rojo al haber concedido el penal en el primer tiempo. Hoy Aaron Anselmino es un jugador tan importante para Boca que en los próximos 5, 6 meses lo va a tener que disfrutar porque en 2025 no va a jugar en Boca. Cada vez que Boca Juniors, cada vez que Diego Martínez decide exhibir 5, 10, un tiempo o 90 minutos de Aaron Anselmino, el Chelsea empieza a babear con lo que puede ser el día de mañana uno de los mejores defensores de la English Premier League. Y estamos hablando de la mejor liga del mundo, porque Anselmino tiene condiciones de crack. Sí, Anselmino tiene condiciones de crack. Y este es un jugador que el día de mañana lo va a poder aprovechar la selección argentina y lo va a poder aprovechar nada más y nada menos que el Chelsea inglés. Te voy a repasar rápidamente algunos datos del partido de Anselmino del día de hoy. 2 asistencias, una de cabeza y una después de haber cortado y tirado un pase fenomenal para Miguel Merentiel. 6 despejes, 2 remates bloqueados, 3 intercepciones y 4 entradas que ejecutó hoy Anselmino ante San Lorenzo. 84 toques de pelota, 85% en la precisión de pases. Una locura. Hoy Anselmino fue el mejor jugador del partido ante San Lorenzo. Lo reitero, 2 asistencias y siendo el jugador más determinante de la cancha. Cortando, proyectándose al ataque, siendo referente cuando a su lado tenía el capitán de Boca Juniors. Hoy me atrevo a decir que Anselmino es el primer defensor que tiene Boca Juniors en su plantel. Y después podemos hablar si lo tiene que acompañar Figal, Lema, Rojo o cualquier otra alternativa como por ejemplo Gary Medel. Pero hoy Anselmino es el primer nombre que tiene que salir en el 11 titular de Boca si nos centramos en la línea defensiva. Si nos centramos, por supuesto, en la saga de centrales. Y el tercer y último tema que quiero tocar es la cuestión de los arqueros. Si uno habla del guardián debajo de los 3 caños, si uno habla de la figura del arquero, Boca a lo largo de su historia ha destacado por tener arqueros realmente de renombre. Gatti, Oscar Córdoba, el Pato Abondancieri. Te estoy hablando de arqueros legendarios. Te estoy hablando de arqueros con mucho peso en lo que significa cubrir la valla de Boca Juniors. Y yo creo que acá se está empezando de a poco a formar un nombre que va a ser histórico para el elenco de la Ribera. Porque a la derecha lo tenemos a Chiquito Romero, actual arquero titular de Boca,
Y a la izquierda, Leandro Bray. En primer orden, Chiquito Romero hoy es el arquero titular de Boca. Y por eso te quiero preguntar lo que estás leyendo en pantalla, fanático, y quiero que me lo respondas en el chat. ¿Es Chiquito Romero hoy indiscutidamente el arquero titular de Boca? ¿O Leandro Bray le puede llegar a pelear el puesto? ¿O Leandro Bray ya está en condiciones de pelearle mano a mano a Chiquito Romero el puesto y la titularidad del arco Ceneice? Porque si me remonto a Romero, creo que hoy lo único, pero digo lo único destacando esta cualidad de Chiquito Romero, lo único que hace que hoy Chiquito Romero sea un arquero indiscutido en Boca son los penales. Son la influencia que ha tenido el propio Chiquito Romero en la tanda de penales de la pasada Copa Libertadores. Pero ya estamos hablando de que pasó poco menos de un año. Va a cumplirse un año de esa seguidilla de racha de penales que venía atajando Chiquito Romero de muy buena manera. Pero en otro tema, en otro tono, a su izquierda, tiene un joven arquero como Bray, que fue protagonista en el Preolímpico con la selección argentina, que ya incluso ha atajado dos penales durante su carrera, que ha tenido demostraciones de ser un arquero dueño de área y que incluso también, si me voy un poco más en el tiempo, yo creo que Leandro Bray hoy, físicamente, por juventud, por vigencia y por una cuestión lógica, como dije, de la edad, puede incluso superar a Chiquito Romero en algunas cuestiones, como los achiques, como las salidas adentro del área, como también hacerse dueño del rectángulo que le corresponde al arquero. Hoy Bray es más arquero de área que Chiquito Romero, pero Chiquito Romero tiene justamente una espalda enorme para seguir siendo el arquero de Boca Juniors. La pregunta es, ¿cuánto queda para que Leandro Bray sea el arquero titular de Boca? ¿Cuánto queda para que Leandro Bray se gane un puesto debajo de los tres caños en una sana competencia con Chiquito Romero? Porque hoy Bray tiene a un profesor galardonado por donde se lo mire, como Chiquito Romero. Me podrán cuestionar si en la selección argentina no ha ganado títulos, me podrán cuestionar si en el plano clubes fue suplente en casi todos los lugares en los que estuvo, como en Sampdoria, como en Manchester United. Si el único lugar en donde que se aceitó fue en la Liga Italiana. Pero más allá de eso, todo lo que ha conseguido y todo lo que ha recabado de experiencia Chiquito Romero le puede dar a Boca al próximo gran arquero de su historia. Arranqué diciendo eso. Gatti, Oscar Córdoba, Abondancieri, tantos nombres importantes en la historia de Boca Juniors que yo creo que este hombre, Leandro Bray, en un futuro, dentro de varios años, puede empezar a entrar en esa discusión. Claro está que lo tendrá que hacer a fuerza de títulos, lo tendrá que hacer a fuerza de buenas presentaciones y sobre todo a fuerza de ganarse el cariño del hincha de Boca. La base la tiene, las condiciones de sobra. Habrá que ver si se puede adueñar de la valla y podrá ganarse el puesto como dueño de los tres caños de Boca Juniors. A Boca le quedará un tramo larguísimo por lo que queda del semestre, peleando la Copa Libertadores, peleando por entrar a la Copa Libertadores, peleando por ganar la Copa Sudamericana, pero todo restará saber en los próximos meses, cuando Boca tendrá que dar una muestra de carácter y como vale la palabra y como vale también el concepto que acabo de tirar, habrá que ver si Boca tiene las cualidades como para seguir peleando. Te esperamos en más reacciones, te esperamos en más videos con el fútbol argentino y la selección argentina, por supuesto, también como flamantes protagonistas. Suscríbete al canal y, obvio, quédate para más. Chau, felicidades. Chau, felicidades.